Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de la chacra de los Tapiales y los Ramos Mejía. Probablemente todos en Argentina hayamos escuchado alguna vez hablar del Mercado Central de Buenos Aires. Incluso es posible que muchos lo hayan visitado para hacer compras con el objetivo de ahorrarse algunos pesos. Pero pocos saben que dentro de ese gran predio se encuentra la Chacra Los Tapiales, una antigua casona del siglo XVII que vio pasar por sus pisos a acaudalados terratenientes. Sufrió el robo de un cadáver, ofició de set cinematográfico de una de las más grandes películas argentinas y hasta fue lugar de descanso de un papa. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Vayamos al principio. Los Ramos Mejía llegaron al Río de la Plata a mediados del siglo XVIII, desde Sevilla. El padre de la familia, Gregorio, fue una persona trabajadora y con ambición de progreso que falleció en 1808 a los 82 años, con poco para dejar a los 13 hijos que tuvo. Uno de esos hijos fue Francisco Hermógenes Ramos Mejía, quien hoy nos convoca, que fue lo suficientemente inteligente para saber vincularse y hacer negocios con una gran empatía por los menos afortunados. Francisco nació en 1773 en Buenos Aires, entonces territorio capital del Virreinato del Río de la Plata. En su juventud ocupó distintos puestos políticos, hasta que, a los 24 años, fue designado funcionario del gobierno en las proximidades de Charcas, Intendencia de La Paz, hoy parte de Bolivia. Ahí conoció a la hija del gobernador, María Antonia de Segurola, de 15 años, con quien contrajo matrimonio. Antonia, además de ser joven, provenía de una familia de poderosos hacendados dedicados a la explotación de la coca. Su familia entregó como dote al matrimonio 150.000 pesos fuertes en dinero y joyas, una enorme suma para esa época. A raíz de esta experiencia, Francisco toma contacto por primera vez con las culturas indígenas del lugar, sumidas en una explotación económica, política, social y cultural. ¿Qué pasó después? Luego del nacimiento y temprana muerte de su primer hijo en La Paz, la pareja se trasladó a Buenos Aires. Aquí adquirieron una extensa propiedad en las afueras de la capital y allí criaron una familia numerosa. Esta propiedad es donde hoy se encuentra la Chacra Los Tapiales, en los pagos del partido de La Matanza. El terreno se escrituró el 25 de octubre de 1808. En el documento de escrituración se detalla que el precio de compra fue de 32.000 pesos de plata corriente y que la operación comprendía, y cito textualmente, una chacra en la que están inclusos todos sus aprovechamientos, entre ellos 6 esclavos negros, los cuales se ponen a 50 pesos cada uno, con derecho de poderse libertar en este precio cuando puedan. Cabe destacar que esto sucedió 5 años antes de la Asamblea del año 13 de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuando se declaró la libertad de vientres. Para la abolición completa de la esclavitud, habría que esperar hasta 1853. Volviendo a la historia, el terreno de los Ramos Mejía contaba con diversas arboledas y potreros cercados con tapias de tierra revestidas por ambos lados con pencas de tuna, una planta de uso forrajero, las que deben haber originado el nombre posterior de la chacra Los Tapiales. Allí, Francisco crió ganado, instaló un tambo, fabricó queso y elaboró pan. Paralelamente, desarrolló una intensa actividad cívica en beneficio de la comunidad, desempeñándose como regidor del Cabildo de Buenos Aires. Actuando en forma absolutamente opuesta a las costumbres y con ideas totalmente progresistas, compraba tierra a los indígenas en lugar de tomarlas por la fuerza y hasta les pagaba por las tareas que realizaban. Esta actitud tan inusual le ganó el respeto de estos pueblos originarios. Pero
más de una vez lo puso en aprietos con las autoridades, quienes veían en los indígenas seres inferiores y explotables. No obstante, como la justicia y el espíritu pacifista formaban parte de las convicciones de Ramos Mejía, trató de practicarlas a lo largo de toda su vida. Y te cuento un ejemplo de su cercanía con los pueblos originarios. El 7 de marzo de 1820, en representación de 16 jefes indígenas pampas, firmó con el gobierno de Buenos Aires un tratado de paz en su estancia Miraflores, a pocos kilómetros de General Madariaga, que decía: con el objeto de cortar de raíz las presentes desavenencias ocurridas entre ambos territorios y de establecer para lo sucesivo bases firmes y estables de fraternidad y seguridad recíproca. Pero este pacto iba a durar solamente unos pocos meses, ya que el gobernador Martín Rodríguez, el 15 de diciembre de ese mismo año, inicia acciones ofensivas contra los aborígenes. En una acción desmedida, el gobierno arrestó a Ramos Mejía y lo trasladaron desde su estancia Miraflores a vivir confinado en Los Tapiales. De esta manera, se vio truncado el primer intento donde se imaginó una posibilidad de convivencia entre el blanco y los pueblos aborígenes. Durante el resto de su vida, Francisco mantuvo una estrecha relación de respeto con los aborígenes que trabajaban en sus tierras, profesando su religión cristiana. Finalmente, con el espíritu quebrantado por la tristeza y víctima de la peste, murió el 5 de marzo de 1828. La historia de Francisco podría terminar acá, pero lo que sucedió a continuación refleja la relación que tenía con los indígenas. El mismo día de su muerte, su familia inició los trámites para sepultarlo en el parque de la Chacra Los Tapiales. Pasaron 2 días esperando el consentimiento para la inhumación, mientras el cuerpo de Francisco continuaba en una de las salas de la chacra. Al tercer día, entraron 8 indígenas y en un acto de reconocimiento y agradecimiento, tomaron el féretro con el cuerpo, lo depositaron sobre una carreta, formaron un cortejo y se perdieron en el desierto. Nunca se supo el lugar exacto en el que fue enterrado don Francisco. Ese secreto murió con los indios. La chacra quedó a partir de allí en manos de su viuda, María Antonia Segurola, en momentos difíciles en que se abatían sobre el país las luchas entre unitarios y federales. En 1942, Los Tapiales fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 1963 cedido a la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, encargada de su conservación. Para el año 1968, el propietario todavía era Agustín de Lía, comisionado de la Municipalidad de La Matanza y a su vez descendiente de los Ramos Mejía. En 1984, la chacra fue escenario de la reconocida película Camila, dirigida por María Luisa Bember y protagonizada por Susupe Coraro, Imanol Arias y Héctor Alterio. Esta película recrea la historia real del romance entre Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, en la primera mitad del siglo XIX. Por otro lado, en 1987, el propio Papa Juan Pablo II descansó en una de sus habitaciones durante su visita de 6 días a nuestro país. ¿Cómo se encuentra ahora? A lo largo de los años, la chacra Los Tapiales sufrió los avatares del abandono. Afortunadamente, hoy funciona allí un museo inaugurado en 2022, donde los visitantes pueden conocer su interesante historia. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado, escrito y editado por la licenciada Laura Ledesma. Corrección de textos y locución, licenciada Mariela Varela. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar nuestra propuesta, te invitamos a que nos compres un cafecito. Más info en nuestras redes sociales.
Gracias por escucharnos y te esperamos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.